índices. Sobre todo hablaba de la posibilidad de esto. Bueno, de hace ya semanas ya vengo comentando la posibilidad de por qué no esto, ¿vale? De que en algún momento, ya incluso dentro del rango, vale, dentro del rango, pero yo tenía bien identificado este contexto lateral y yo creía probable esto, la posibilidad de que movimiento alcista, donde se genere trampas, ¿no? A muchos participantes del mercado para a partir de ahí caer. Ojo, porque si se da esto, nos vamos a la ruina. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues que el mercado sigue subiendo y le da exactamente igual. Yo he seguido RQR con lo mismo, también un poco alentado por los pensamientos, afirmaciones, investigaciones y análisis de la gente que parece entender un poco la salud, ¿no? De la economía en general y de los partícipes del SP 500 particular, sobre todo la economía norteamericana, y te sugieren, pues bueno, que no estamos en el mejor momento, ¿no? Yo como no sé nada de eso, me retiro, me aparto de todo, de tener que analizar todo ese flujo de información y lo que hago es analizar el gráfico. Analizo el gráfico de la mejor manera posible para obtener un sentimiento de qué es más probable que suceda. Para mí, la clave que venía determinando un poco el sentimiento del mercado era identificar estas estructuras. La primera estructura lateral, ¿vale? Que tras estos rebotes el mercado comienza a cotizar en su interior, lo que nos determina un contexto de rango de muy largo plazo. Una estructura de medio plazo que tenía está pendiente alcista. ¿Por qué esa estructura? Bueno, pues porque yo entiendo que se genera unas rotaciones muy evidentes que me permiten establecer, pues eso, ¿vale? Y a partir de ahí, el mercado siguió respetando. ¿Qué ha sucedido? Pues que una vez que ya el mercado de nuevo alcanza esa zona de sobrecompra o de potencial sobrecompra, yo entendía que por qué no se podría dar la misma situación que vimos aquí, ¿vale? Y que vimos aquí anteriormente, y es que se genere una distribución que dé origen a un movimiento bajista. Y era un poco pues lo que planteaba. ¿Qué sucede? Vale, ya no vamos a tiempo real. Bueno, vamos a volver para comentar también esta última estructura, la de muy corto plazo, ¿vale? Alcista, que establecía un poco la dinámica de trabajo de la última tendencia alcista. La última tendencia nace de esta reacumulación tendencia alcista, ¿vale? Yo tenía mis límites marcados sobre la anatomía de esa última dinámica estructural. ¿Por qué? Pues porque nos ha dejado algunas oportunidades en estas zonas. Al acercarse a esos límites inferiores, si resulta que aparece nuestro gatillo de entrada, ¿por qué no nos puede ofrecer alguna oportunidad operativa? ¿Vale? Ese es el uso principal o uno de los usos que podemos hacer de este tipo de dinámicas. ¿Otro de los usos cuál es? Pues ver dónde es probable que vaya a visitar el precio una vez que se genere cierta rotación, ¿vale? Como puede ser esto de aquí. Otro uso que podemos hacer, analizar la anatomía del mercado, el sentimiento, es una huella muy importante para analizar el sentimiento del mercado en el corto plazo. ¿Qué quiero decir con esto? Que si la dinámica, por ejemplo, en el corto plazo era esta, alcista, si el mercado llega a un punto en el que la rompe violentamente, que la rompe de manera efectiva, y con de manera efectiva me refiero a que genere cierta lateralización, cierta aceptación por debajo de dicha zona o de dicho nivel en este caso, lo más probable es que el mercado cambie de contexto. Lo que nos está alertando es, ojo, que es que ya no me estoy moviendo hacia arriba, ¿vale? Que ya no me muevo en esa dirección, que ya he cambiado, que ya no hay tanta fortaleza de fondo, que ahora más bien hay, pues, cuanto menos, cierta debilidad en el corto plazo, ¿vale? Porque si el mercado hubiera tenido fortaleza infinita, ¿qué hubiera hecho? Pues hubiera respetado esta dinámica. Fijaros cómo la respeta aquí. Desde aquí no la ha perdido nunca, ¿vale? Luego esto posteriormente siguió subiendo, ¿eh? Hasta que finalmente la rompió. Y ahí estamos en ese punto. ¿Qué sucede en tiempo real? Bueno, pues mira, yo me planteé la posibilidad, vamos a ampliar un poco más, la posibilidad de este perfil, esto ya hay que reactualizarlo. Me planteé la posibilidad de seguimiento de este perfil. ¿Por qué? Porque evidentemente, al igual que ha sucedido con el Bitcoin, pues aquí tenemos lo mismo, ¿vale? El precio ha generado causa, efecto, y he ido a buscar el perfil inferior más relevante que tenemos en la parte más, en su parte inferior, ¿no? Yo mi perspectiva es que el mercado, ¿por qué no?, siga respetando esta dinámica, ¿vale? Que comentaba, que hemos visto en esas últimas capturas, como esas acciones, ¿no?, que veíamos parecidas donde se generan esos puntos de inflexión. Bueno, pues yo voy a esperar que el mercado, al igual que ha sucedido en este punto, genere este movimiento. Voy a esperar que aquí se genere este movimiento,
¿vale? Y que aquí veremos. Cuidado, cuidado, porque como rompa esa estructura, despedidos todos. Nos vamos a la mierda. Como rompa esta estructura de manera efectiva, nos vamos aquí. Altamente probable. Pero sí es cierto que como esta dinámica se pierda, es altamente probable que alcance quizá, pues bueno, el punto medio. Ahora tiraré el perfil de volumen. Seguramente tengamos el BIPOC por ahí. Y probablemente nos vayamos a visitar estos mínimos. Vale, vamos a tirar el perfil. Por ahí, por ahí. Ojo, muy importante, en el nuevo módulo del curso, Volume Profile, nuevo módulo totalmente gratuito para la gente que ya ha comprado el curso. Posiblemente estoy valorando la posibilidad de que suba de precio porque el contenido ya era extenso, ¿vale? Bajo mi punto de vista se tratan un montón de cosas, pero ahora ya le hemos añadido pues otros tantos módulos más, ¿no? De Volume Profile, que es el Volume Profile. O sea, el mejor recurso que vais a encontrar en toda la red sobre Volume Profile, el más completo, es esto, os lo aseguro. Os lo aseguro, y si no, os devuelvo el dinero. Tipo de perfiles, forma de los perfiles, uso de los perfiles, principios operativos con área de valor, súper importante. Esto es clave. Aunque no te guste Wyckoff, nada más que por eso merece la pena. Porque eso ya te da un contexto también operativo muy similar a Wyckoff. Bajo mi punto de vista no es tan completo, pero muy similar. Principios operativos de las áreas de valor, muy similar y totalmente complementario con la metodología Wyckoff. Y esto es un contenido que te aporta mucho valor. Vale, a lo que iba. Operativa en rangos. Creo que era aquí en este módulo, en este vídeo en particular, tiene un subvídeo donde trato cómo tirar perfiles. La gente no sabe tirar los perfiles. La gente, muchos operadores Wyckoff, no saben tirar los perfiles manuales. Vale, como lo que acabo de hacer yo. ¿Cuál es el inicio del rango? ¿Cuál es el final? La gente no sabe tirar perfiles. Vale, pues ahí está una serie de vídeos, un vídeo en particular donde abordo esto con multitud de ejemplos, como los que estéis en el curso, pues ya sabéis que me gusta abordar a mí todo y para que quede claro, ¿vale? Porque mucha gente tomamos decisiones o planteamos escenarios sobre un perfil de volumen que no es el correcto. Y eso es un error, porque si no has identificado correctamente los límites del área de valor, como puede ser en este caso esa área de valor, ¿cómo vas a plantear la posibilidad de que el mercado, si llega aquí, una idea puede ser que llegue en este punto, que en este punto se genere cierta rotación y que el mercado siga subiendo? Es una posibilidad, ¿vale? Es una posibilidad que la tenemos ahí. Pero si no identificas correctamente este nivel, es imposible que puedas plantear ese escenario, ¿vale? O si lo identificas erróneamente, peor todavía, porque vas a tomar acción sobre una situación, sobre un planteamiento, una casuística que no debería haberse tomado nunca. Entonces, es primordial saber, entender cómo se tiran los perfiles, ¿vale? En este caso yo lo he tirado utilizando esa vela como la primera y evidentemente la última, ¿vale? Importantísimo. Nasdaq, tiramos el perfil desde ahí hasta aquí, ¿vale? No me copiéis los trucos. Si queréis saber cómo se tira un perfil, compréis el curso. No, mentira, se ha tirado desde esa vela, creo que ha sido hasta, a ver, desde esa vela hasta esta vela. Es decir, todo lo que a izquierda y derecha no debe haber nada, ¿vale? Si queda toda la acción del precio por debajo, está correctamente tirado. Hay algunos que me tiran el perfil desde aquí. Esta es la primera vela y esta la última. Es un error. ¿Y qué hacemos con todo esto? Aquí ya había interés suficiente. O sea, todo lo que tiene que ver con la izquierda del precio, todo esto tiene que estar incluido en el perfil. Vale. Bueno, pues a simple vista, Nasdaq mucho más fuerte, mucha mayor fortaleza de fondo con respecto al S&P 500, ¿vale? Mucha más además, ¿eh? ¿Qué nos podíamos plantear? Yo me puedo plantear fácilmente una visita a esos máximos. En primer lugar, y en segundo lugar, al value area high de ese perfil. El precio está por encima de esta área de lateralización, de este rango, identificamos las zonas claves, las zonas operativas, donde yo voy a esperar al precio a que desarrolle, pues quizá, a que genere una reversión, un punto de inflexión donde me pueda dar una oportunidad para entrar. Aquí tenemos un problema muy gordo y es que si el Nasdaq llega aquí, el S&P 500 va a haber caído bastante más y ya estará por debajo de muchos niveles clave, ¿vale? Si el Nasdaq llega a ese punto, el S&P 500 está aquí ya. ¿Y sabéis qué sucede? Que si el S&P 500 llega aquí, todo esto quedaría como un potencial upthrust, ¿vale? Upthrust, que lo llevo marcando ahí tres meses, todo eso quedaría como un potencial upthrust y es que
sigo pensando en esto. Si el mercado llega a moverse de aquí, donde está, al BIPOC y encima lo hace de manera bastante violenta, como puede ser esta acción del precio, de manera violenta, que se vea que, o sea, que se evidencie de alguna manera bastante debilidad. Ojo, que es que nos vamos a los 3000, que nos vamos, ¿vale? Entonces, yo ahí tengo una duda, pues mira, que no te sé resolver. ¿Quién lidera? ¿Nasdaq o S&P 500? ¿Quién es el driver? Pues mira, yo diría que el S&P 500, pero no lo sé. Quiero decirte, porque yo solo tomo en mi operativa diaria. Yo hago una operativa muy relajada, a medio largo plazo en acciones, y yo, a no ser que el Nasdaq esté en una posición, perdón, a no ser que el S&P 500 esté en una posición interesante, yo no tomo una operación en acciones. Por ejemplo, me salta en un radar que yo estoy siguiendo desde hace un tiempo una potencial oportunidad operativa para una acción. Yo miro cómo está el mercado, el driver, el S&P 500. Y si la perspectiva que me muestra no es muy positiva, pues a lo mejor desecho esa posibilidad, ¿vale? Esto a lo mejor podría hacerse, pues más o menos lo mismo. Si el mercado llega a este punto, que bajo nuestra metodología puede ser una zona operativa para tener en cuenta, para buscar continuaciones alcistas, si yo veo con mucha, mucha, mucha debilidad al S&P 500, pues a lo mejor no lo tengo en cuenta, ¿vale? O sea, a lo mejor no desecho esa oportunidad, me mantengo al margen. O podemos entrar un poco a abordar ese apartado de gestión de la posición y a lo mejor entro, pero con un riesgo muy limitado, con un volumen muy bajo, ¿vale? Si en vez de, imaginaros que normalmente tu posición es de 2 contratos, pues en vez de dos compras uno. O si en CFD, si son de 15, pues compras 8, yo qué sé, la mitad, ¿vale? Pero yo siempre me gusta tener en cuenta ambos mercados porque normalmente, evidentemente, la correlación es 100%, es positiva, es uno, y como se desenvuelva uno puede afectar al otro. Entonces, en un mercado en el que uno es total debilidad y el otro es total fortaleza, hay algo que no me cuadra. Por eso os recomiendo el que pueda hacer el curso, seguro que aprende muchísimo. Seguro que aprende muchísimo. Además, vuelvo a hacer un poquito de spam. Tenéis garantía de evolución si no veis más de un 20% del contenido. O sea, nadie me la ha pedido porque es imposible que no estés satisfechos con un contenido como este, ¿no? Además de, pues bueno, el acceso a Discord y webinars en directo, directos que tenemos grabados como este, pero que se hacen de forma privada, donde pues también evidentemente se abordan pues nuevos conceptos, explicaciones de otros que no se han entendido bien, o ejemplos en tiempo real, planteamiento de escenarios, resolución de dudas, pues todo ese tipo de contenido también es muy valioso, ¿no? Entonces, más de 30 horas también tenéis en grabaciones. Y además, bueno, actualizaciones. Como aquí hablaba de Volume Profile, pues a lo mejor en el futuro decido abordar, yo qué sé, cómo hacer un backtest o algo de order flow, que también lo tengo pendiente, pues no sé, ya veremos a ver también por dónde podríamos derivar los futuros contenidos.